sea necesaria. ¿Listo? A iniciar la discusión. Ok, ya está grabando. Bueno, listo. Entonces, como les mencionaba, recuerden que nosotros todos, no, algunos miércoles vamos a tener esos encuentros que nosotros llamamos citas, donde usted con el tutor asignado en el campus van a desarrollar ejemplos de los ejercicios que están desarrollando en la tarea. En este momento nosotros estamos desarrollando la tarea 2, que trata sobre la unidad 2 y son los métodos para probar la validez de argumentos del curso Pensamiento Lógico Matemático, dirigido por nuestra directora, la ingeniera Carolina Castaño, la directora nacional del curso. Bueno, entonces, ¿cuáles van a ser los objetivos de esta reunión? Pues simplemente desarrollar ejemplos completos de esa tarea número 2, que trata sobre los objetivos específicos, que trata sobre el lenguaje simbólico, el lenguaje natural, elaboración de tablas de verdad, y eso lo vamos a necesitar nosotros para desarrollar el ejercicio 1 y el ejercicio 2. Por lo tanto, vamos a desarrollar ejemplos de esos ejercicios 1 y 2 el día de hoy. El próximo miércoles, con la ayuda de Dios, nos volvemos a encontrar para desarrollar ya ejemplos o abordar los ejercicios 3 y el ejercicio 4. Bueno, quiero primero recordarles que en el curso nosotros tenemos una agenda de desarrollo y en ese momento nos encontramos aquí, en esta parte del desarrollo de la agenda, donde trata sobre los fundamentos de la lógica, que habla sobre la tarea 2, e inclusive en esta agenda se menciona qué es lo que ustedes van a hacer en esa tarea 2, que es una tarea de carácter individual, que tiene una calificación de 100 puntos, y la tarea inició el 3 de abril y cierra el 23. Ojo, aquí tenemos solamente 20 días para el desarrollo de la tarea 2. No es como esa tarea 1 que duraba bastante, más de un mes. No, esa tarea 2 solamente va a tener 20 días para su desarrollo, de los cuales nos quedan 11 días, creo. Y ustedes van a recibir por parte de su tutor la calificación del 24 al 4 de mayo. Ese es el tiempo que nosotros los tutores tenemos para cargar la calificación al campus. ¿Listo? Si usted no recibió su calificación después del 4 de mayo, ya hay que comunicarse con el tutor para saber qué pasó. ¿Listo? De lo contrario, hasta el 4 el tutor tiene plazo para cargar esa nota. Entonces aquí quería como resaltar esa agenda y por favor para que no nos dejemos, digámoslo así, coger del tiempo y pues ya nos miraremos muy atareados con todo lo que tenemos que hacer. ¿En qué consiste esta tarea número 2? La tarea número 2 maneja una metodología muy similar a la tarea número 1, en la cual ustedes primero deben de ingresar al foro, van a encontrar un mensaje de apertura de su tutor donde se explica, donde hay enlaces, donde se recuerdan las fechas, las calificaciones y bueno, una información muy general y muy importante. Y se menciona que ustedes deben de elegir una letra de los ejercicios que van a desarrollar. Recuerden que en los foros ustedes están con 4 compañeros más, es decir, hay 5 estudiantes en cada foro. Y en la guía hay 4 ejercicios, pero cada ejercicio tiene 5 letras. Ustedes deben de elegir una letra y de los 4 ejercicios desarrollar la misma letra. Ojo, cada letra que usted elija, o la letra que usted elija, perdón, no debe coincidir con la elección de otro compañero. Por lo tanto, es muy importante que ustedes ingresen al foro y lo primero que realicen es un mensaje donde confirman, o más bien donde comparten con su tutor y compañeros cuál va a ser la letra que usted va a desarrollar de los ejercicios. Esto con el propósito de que otro compañero no la vaya a elegir, ¿vale? Esto lo resalto porque en la tarea número 1 existía mucha confusión, hay estudiantes que repitieron la letra y lastimosamente al que elegía la letra después de otro compañero, pues no le podía, simplemente no le podemos recibir la tarea. Entonces tenía que volver a empezar, pero ya con otra letra que estuviera libre. Entonces, lo primero, la invitación es que ingresen al foro y realicen este mensaje con la elección de la letra que van a desarrollar. Si ya lo hicieron, perfecto, no hay problema, han avanzado. Van a encontrar
un ejercicio sobre proposiciones y tablas de verdad, que es el ejercicio número 1, y aparte de resolver tablas de verdad y proposiciones, van a tener que hacer un video. Ese video es algo especial porque ese video ustedes deben de hacer una presentación personal en inglés, como su nombre, el programa al cual usted está matriculado, o sea, una presentación muy sencillita, pero la tienen que hacer en inglés ahí en el video. Y después explicar, obviamente en español, cómo desarrollaron el ejercicio 1. ¿Listo? El ejercicio 2 trata sobre aplicaciones de leyes de inferencia lógica y hoy vamos a abordar estos dos puntos. El ejercicio 3 trata sobre ya la demostración del argumento utilizando las reglas o las leyes de inferencia. Y el ejercicio 4 ya es un problema aplicado. Aplicación de todo lo que hacemos en el ejercicio 1, el ejercicio 2 y el ejercicio 3. Recordemos que a nosotros en el entorno de aprendizaje, cuando ustedes ingresen al curso, hay 3 entornos. El entorno de la mitad o el recuadro de la mitad, nosotros le denominamos el entorno de aprendizaje y es importante que ustedes ingresen a este entorno no solamente para participar en el foro, sino para encontrar aquí los contenidos y referentes bibliográficos. Obviamente, ustedes ya para esa tarea ingresan acá donde dice unidad 2, fundamentos de lógica, contenidos y referentes bibliográficos. ¿Qué van a encontrar allí? Allí van a encontrar varias lecturas que le van a apoyar a ustedes en el proceso de desarrollo de estos ejercicios y también van a encontrar estos 3 OAS que nosotros le denominamos objetos virtuales de aprendizaje y son, digamos así, recursos didácticos en línea para que ustedes aborden qué temas, tablas de verdad, lógica proposicional y leyes de inferencia. Así están construidos estos 3 objetos virtuales de aprendizaje. Importante que para que ustedes puedan acceder a estos recursos deben de tener el campus abierto, de lo contrario no abre, ¿vale? Bueno, entonces ya entremos en el tema como tal. Vamos a hablar en primera instancia sobre las proposiciones simples y las proposiciones compuestas. Nosotros, esas proposiciones son simplemente, o le llamamos proposiciones simplemente a esas afirmaciones, a esas oraciones que construimos. Y esas oraciones o afirmaciones pueden ser verdaderas o pueden ser falsas. ¿Cómo construimos una oración? Pues simplemente para construir una oración nosotros necesitamos un objeto, o perdón, un sujeto, que ese sujeto puede ser una persona, puede ser un municipio, puede ser una institución, puede ser un objeto, puede ser cualquier cosa de lo que nosotros podamos hablar sería el sujeto. Y debe tener un predicado. El predicado es como la acción que está cometiendo ese sujeto, ¿sí? Esas son proposiciones, simplemente oraciones. Esas oraciones pueden ser verdaderas o pueden ser falsas, pero nunca una oración o una proposición puede ser las dos cosas a la vez, es decir, que sea verdadera y falsa a la vez, no. Las proposiciones, como lo mencionaba hace un momento, se dividen en dos, en proposiciones simples o también llamadas atómicas, o proposiciones compuestas o moleculares. ¿Qué es una proposición simple? Pues simplemente una proposición simple es aquella que está compuesta por una oración y esa oración tiene un sujeto y tiene un predicado. Esa es una proposición simple o atómica. Y las proposiciones compuestas o moleculares, como su nombre lo indica, una proposición compuesta ya es aquella que está compuesta por más de una proposición simple. Y para que esas proposiciones simples estén allí, deben estar unidas por conectores lógicos o conectores. Entonces, una proposición puede ser simple, que es aquella que tiene una oración de un sujeto y un predicado, o una proposición puede ser compuesta, que es aquella que contiene varias proposiciones simples y están unidas por conectores. Vamos a ver acá algunos ejemplos. Entonces tengo este primer ejemplo que dice, ¿vas a la playa en vacaciones? Eso está en signo de interrogación y eso quiere decir que es una pregunta. Por lo tanto, no se denomina como una proposición, ¿vale? Tenemos un segundo ejemplo que dice, Carlos
Carlos Vives es colombiano. En este caso, Carlos Vives sería nuestro sujeto y es colombiano sería el predicado. Por lo tanto, cumple con la estructura de una proposición y decimos que sí es una proposición. Bien. Tenemos otro ejemplo que dice James Rodríguez juega béisbol. También es una proposición porque tenemos un sujeto y tenemos un predicado. Una proposición simple también puede ser aquí, así como con ideas, podría ser la profesora Lorena da clase en línea. Entonces, la profesora Lorena sería el sujeto y da clase en línea sería el predicado. Ahí tendríamos otra proposición. Pero bueno, yo no quiero hablar de personas, yo quiero hablar de cosas. Entonces, por ejemplo, podríamos decir, la UNAD es una universidad a distancia. Entonces, la UNAD sería el sujeto y es una universidad a distancia sería el predicado. Ahí tenemos otra proposición. Y así podemos construir muchísimas. Entonces ya sabemos que las proposiciones son aquellas que contienen un sujeto y que contienen un predicado. Bueno, entonces ahora vamos a hablar sobre el lenguaje natural y el lenguaje simbólico. Entonces, el lenguaje natural, pues simplemente ese es el lenguaje que nosotros nos expresamos de manera vocal cuando hablamos, ¿sí? Entonces, es lo que estamos haciendo, por ejemplo, en este momento. Es un lenguaje natural, compuesto por palabras, por oraciones, textos y demás. Eso sería el lenguaje natural. ¿Listo? Entonces, en lógica, nosotros podemos representar los argumentos en un lenguaje natural y lo podemos representar en un lenguaje simbólico. Pero ¿cómo hacemos eso? Nosotros lo hacemos simplemente de la siguiente manera. Si aquí tenemos un argumento, que sería el siguiente ejemplo, dice, si Colombia es un país, entonces Colombia tiene una capital, punto seguido. Si un año tiene 365 días, un año tiene 12 meses, punto seguido. Colombia no tiene capital o un año no tiene 12 meses, punto seguido. Por lo tanto, Colombia no es un país o un año no tiene 365 días. Aquí en este lenguaje natural, que es lo que tenemos acá, nosotros podemos identificar lo que le llamamos premisas y lo que le llamamos conclusión. Siempre, siempre, lo que está a lo último y está en ese conector como por lo tanto, me hace referencia a la conclusión. Eso quiere decir que aquí en este punto seguido, lo que está iluminado de verde viene siendo la conclusión del argumento. Y lo demás, que es lo que está iluminado de rojo, viene siendo las premisas. Y eso compone un lenguaje natural. Ahora, para escribir en un lenguaje simbólico, yo debo de identificar dentro de este texto o argumento qué proposiciones simples tengo y a esas proposiciones yo las puedo nombrar. ¿Cómo las nombro o cómo las bautizo? Las nombro o bautizo con letras del alfabeto y las cuales se deben de escribir en minúscula y utilizamos la P, la Q, la R, la S y la T. Esas son las que más usamos, estas 5 letras, P, Q, R, S y T. ¿Listo? Entonces vamos a empezar a identificar qué proposiciones o qué oraciones hay en este argumento. El primero dice, si Colombia es un país, entonces, entonces no hace parte de la proposición simple porque ya es un conector lógico, que ahorita vamos a ver los conectores lógicos. El primero que tenemos acá es ese entonces. Por lo tanto, no sería una proposición, sino que vendría siendo un conector lógico y lo voy a poner de negro. ¿Qué quiere decir eso? Que antes del conector lógico, lo que tenemos es una proposición simple. Y esa proposición simple dice, si Colombia es un país, por lo tanto yo lo voy a sacar aquí apartecito y voy a decir que tengo una primera proposición que identifiqué, que es Colombia es un país, y que lo voy a nombrar con una letra. ¿Cuál letra? La que les acabo de mencionar. Puede ser la P, la Q, la R, la S o la T, y yo dije que iba a ser P. P minúscula, ¿listo? Entonces, Colombia es un país, lo nombré con la letra P. Seguimos leyendo. Dice,
Colombia tiene una capital, punto seguido. Hasta donde está el punto seguido viene siendo una proposición simple. Pero esa proposición simple dice Colombia tiene una capital. Es diferente a la otra proposición, por lo tanto yo digo que aquí tengo una segunda proposición simple y ya no la voy a nombrar con P, sino que la voy a nombrar con otra letra, en este caso utilice la Q. Seguimos. Dice, si un año tiene 365 días, un año tiene 12 meses. Si un año tiene 365 días, aquí encontramos una coma, ¿sí? Esa coma, digamos lo que también lo podemos entender como un entonces, ¿sí? Hay algunos estudiantes que se pueden confundir en esta parte, entonces simplemente yo puedo escribir aquí, entonces, ¿bien? Y eso sería un conector lógico. ¿Qué quiere decir? Que todo lo que está atrás del conector lógico es otra proposición simple. Y dice, un año tiene 365 días. Esta proposición simple no es similar a las anteriores, por lo tanto, estoy diciendo que tengo una tercera proposición simple y también la voy a nombrar. En este caso, pues ya no puedo utilizar la letra P, la letra Q, entonces la voy a nombrar con una letra diferente que va a ser R. Dice, entonces, un año tiene 12 meses. Un año tiene 12 meses, sería otra proposición simple que obviamente tampoco es igual a las anteriores y por lo tanto digo que tengo una cuarta proposición y la voy a nombrar con la letra S. Punto seguido. Dice, Colombia no tiene una capital. Ojo, aquí Colombia no tiene una capital. Si yo detallo, aquí tengo una proposición muy similar que sería Colombia tiene una capital, por lo tanto es como la misma proposición solamente que en negación. Si eso es así, lo debo de nombrar con la misma letra, pero simplemente utilizando un signo negativo, como está acá. Colombia no es un país, Colombia no, bueno, aquí me falta eso. Entonces, Colombia no tiene capital. Entonces, lo voy a nombrar, lo voy a colocar acá debajo para que nos quede. Voy a decir Colombia y le voy a colocar ese no con mayúscula para que identifiquemos que esa misma proposición solamente que en negación. Colombia no tiene capital. Entonces, en ese caso, es la misma proposición Q, pero con un signo negativo. ¿Cómo podemos escribir ese signo negativo? Podemos escribir con un menos, que es una rayita. Podemos escribir este símbolo que está acá en la parte de abajo, que es como una rayita, que es como, perdón, que se me salió la presentación. Que es como otra rayita. Es como otra rayita con un palito hacia abajo. Y bueno, entonces hay como la otra que también puede ser como la viñetica de la ñ. Esas son las tres maneras de colocar el símbolo negativo. Entonces, en este caso sería, Colombia no tiene capital. ¿Cómo nombramos esa proposición? ¿Alguien me puede decir, por favor? Puede activar el micrófono y decirlo. Si dice Colombia tiene una capital y se llama Q, ¿cómo podríamos nombrar Colombia no tiene una capital? Menos Q. Menos Q, muy bien. Entonces ya colocamos el menos, simplemente agregamos la Q, ¿listo? Siempre recordemos que las proposiciones se pueden escribir de manera afirmativa y de manera negativa, y en la parte simbólica es la misma letra, pero también la podemos escribir de manera afirmativa, que sería la letra solita, o puede ser de manera negativa utilizando el signo de negación. Bien, continuamos. Dice O, esta O también es un conector lógico, ¿listo? Entonces, por eso la proposición de Colombia no tiene una capital llegaría hasta acá, para que sea una proposición simple. Y sigue con otra proposición simple que dice, un año tiene 12 meses. Ese un año tiene 12 meses, también ya lo tenemos aquí y lo nombramos con la letra S. Pero aquí como está en negación, pues simplemente escribimos la proposición en negación, diciendo que un año no tiene 12 meses.
Y también lo nombramos, ya no con la S, sino con negación de S. Entonces escribimos negación de S. Bien, continuamos. Aquí ya encontramos ya encontramos la conclusión y dice Colombia no es un país, que ya es una proposición que existe, que ya la nombramos con la letra negación de P. En este caso, negación de P porque lo teníamos con P positivo, pero para escribirlo, pues simplemente con la negación es agregarle el signo de negación. O un año no tiene 365 días, que un año no tiene 365 días ya es una proposición que también identificamos y que le colocamos el nombre de R. Entonces, en este caso simplemente es identificarlo como la negación de R en su parte simbólica. Y así hemos identificado las proposiciones simples de este lenguaje natural. Pero en este caso, nos faltaría construir el lenguaje simbólico de todo este argumento, que ¿cómo vendría siendo? Pues vendría siendo simplemente ir reemplazando cada uno de estas proposiciones simples por su letra y cada uno de estos conectores por su símbolo, que lo vamos a hacer más adelante cuando veamos la parte simbólica de esos conectores lógicos. Bueno, yo quiero que hagamos aquí énfasis en lo que, cómo entonces sería una proposición compuesta, que era lo que estábamos hablando hace un rato, que era compuestas moleculares. Entonces, las proposiciones simples, pues son simplemente oraciones con un sujeto y un predicado. Ejemplo, todas las aves tienen dos patas, es una proposición simple porque tengo un sujeto y un predicado, no hay conectores lógicos. Segundo ejemplo, Transmilenio es un medio de transporte. Es una proposición simple porque estamos hablando del Transmilenio, que es un medio de transporte, pero no hay conectores. Y el tercer ejemplo dice, Teresa estudia en la UNAM. Por supuesto que es una proposición simple. ¿Cuándo hablamos de una proposición compuesta? Pues cuando las proposiciones tienen conectores y están uniendo dos proposiciones simples. Ahí son proposiciones compuestas. Miremos este ejemplo. Dice, todas las aves tienen dos patas y Transmilenio es un medio de transporte. Este y es un conector lógico y aquí está conectando dos proposiciones simples, por lo tanto, esas dos proposiciones simples conectadas formarían una proposición compuesta. Tengo aquí otro ejemplo, dice Transmilenio es un medio de transporte, entonces Teresa estudia en la UNAM. Énfasis, ese conector que dice entonces, siempre a ese conector entonces, en el antecedente deben agregarle la palabra sí. ¿Por qué? Porque este conector entonces es un conector de condición. Está condicionando, por eso se llama el condicional. Ese es el nombre del conector. Y para que exista esta condición, pues él dice, sí, el Transmilenio es un medio de transporte, entonces Teresa estudia en la UNAM. ¿Sí ve? Existe una condición de que ocurra algo para que suceda lo siguiente. Ocurra algo en el antecedente para que ocurra o para que pase el consecuente. Entonces, siempre que trabajemos con este conector, entonces, recuerden que en el antecedente se debe agregar esta afirmación del sí. Y esto formaría una proposición compuesta porque este conector une dos proposiciones simples. Tenemos un tercer ejemplo que dice, Teresa estudia en la UNAD, sí y solo sí, todas las aves tienen dos patas. Este conector, sí y solo sí, es el conector del bicondicional y está uniendo dos proposiciones simples, por lo tanto también formaría una proposición compuesta. Espero que haya quedado claro que es una proposición simple y que es una proposición compuesta. Ahora sí miremos los conectores lógicos, el símbolo del conector lógico y cómo se llama ese conector en un lenguaje ya de lógica. Entonces, tenemos el primer conector que es el y. Ese conector y que une proposiciones simples se simboliza con esta V al revés. Y ese conector y se llama el de la conjunción. Entonces, siempre que miremos el conector y ya sabemos que es la conjunción. Tenemos un segundo conector, que es el conector O, y su símbolo es una V, y se llama el conector de la disyunción. Tenemos la negación, que se simboliza ya sea con esta la rayita, puede ser con la viñeta de la ñ, o puede ser simplemente con el signo menos, y por supuesto que su nombre sería negación. Tenemos aquí el conector sí entonces, que es un condicional,
y se simboliza con una flechita en una sola dirección. Es decir, la flecha y una sola dirección la flecha. Y por supuesto que se llama el condicional. Y un último conector, que es el sí, solo sí, que ya sería una flecha en las dos direcciones y se llama el bicondicional. Estos son los conectores lógicos, no hay más, ¿bien? Entonces hay que, digámoslo, no lo vamos a aprender porque son muy sencillos primero y son muy poquitos. Entonces tenemos el de la conjunción, que es el I, el de la disyunción, que es la O, el de la negación, que es obviamente el no, el condicional, que es el sí, entonces, y el bicondicional, que es el sí y solo sí. ¿Bien? Bueno, entonces vamos a hablar de ese conector de la conjunción. El conector de la conjunción, pues como lo dije hace un momento, se simboliza con esta V al revés y vamos a ver cómo podemos utilizar ese conector de la conjunción. Entonces aquí tenemos un ejemplo donde hay dos proposiciones simples. La P, que dice hoy es lunes, y por supuesto que es una proposición simple porque estamos hablando de un sujeto que es hoy, puede ser el sujeto, y es lunes sería el predicado. Tenemos otra proposición simple que es Q, dice ayer fue domingo, ahí el sujeto sería ayer y el predicado fue domingo. Y ese conector lo podemos escribir de manera compuesta, es decir, también lo podemos reemplazar de manera compuesta utilizando el conector I. ¿Y cómo nos quería el lenguaje natural de eso? Es unir esas dos proposiciones con ese conector I. Nos quedaría de la siguiente manera en el lenguaje natural. Hoy es lunes y ayer fue domingo. Esto ya es una proposición compuesta. ¿Por qué? Porque está con dos proposiciones simples y un conector I. ¿Cómo puedo reemplazar este lenguaje natural en el lenguaje simbólico? Recuerden que cuando hablamos ya del lenguaje simbólico es no escribirlo con palabras o como nosotros nos expresamos y hablamos, sino que escribirlo con símbolos. En este caso, hoy es lunes, ya no podemos escribir hoy es lunes, sino que reemplazamos esa proposición simple por su nombre. Y nosotros aquí decíamos que se llamaba P. Quiere decir que hoy es lunes, toda esa oración lo cambiamos simplemente por la letra P. Después dice I, encontramos el conector y reemplazamos esa I por su símbolo, que es una V invertida. Y luego tenemos ayer fue domingo, que es la otra proposición simple que se llamaba Q. En este caso, en su lenguaje simbólico, ya no vamos a escribir toda la oración, sino que simplemente escribimos Q. Y así nos queda el lenguaje simbólico de esta proposición compuesta, que haría P y Q. Bueno, muy bien. Vamos a hablar de la disyunción, que es el conector O, que se simboliza con una V. ¿Listo? Entonces, ¿cómo podemos escribir eso mismo con el conector O? ¿Cómo podemos escribir o unir estas dos proposiciones simples para que sea una proposición compuesta? Entonces, aquí tenemos nuevamente el ejemplo. Tenemos en el lenguaje natural las dos proposiciones simples con un conector O, que dice hoy es lunes o ayer fue domingo. Lo mismo, todo lenguaje natural lo podemos también escribir en el lenguaje simbólico, donde reemplazamos a P, reemplazamos el símbolo de O, que es una V invertida en este caso, y reemplazamos en la proposición simple, que la llamábamos Q. Bueno, vamos a hablar ahora de la negación, ¿sí? Que lo hicimos hace un momento, donde decíamos que si teníamos una proposición en afirmación, nosotros también podemos escribir una proposición en negación. ¿Cómo lo hacemos? Utilizando este símbolo que es una rayita, esta que era la que yo les mencionaba hace un rato, que es la viñetica de la ñ, también la usamos o también ustedes lo van a encontrar en muchos textos, y es representando la negación de una proposición. Entonces aquí tengo dos ejemplos, los mismos, que decía hoy es lunes y lo llamamos con la letra P, ayer fue domingo y lo llamamos con la letra Q. Para escribirlo de manera negativa, lo podemos hacer de la siguiente manera. Dice, hoy no es lunes, ahí ya estamos negando esa proposición simple. También lo podemos hacer escribiendo de la siguiente manera. No es cierto que hoy es lunes. Ahí también estamos negando. Esto sería en el lenguaje natural.
Y en el lenguaje simbólico, pues simplemente es agregándole el signo de negación antes del nombre de la proposición, que sería negación de P. Tenemos aquí el otro ejemplo que dice, ayer fue domingo. Para negarlo, otra manera también de hacerlo sería escribir, no es verdad que ayer fue domingo. Y ahí estaríamos negando a Q. ¿Bien? Y como pueden ver, los símbolos de la negación pueden ser cualquiera de estos dos. Bueno, ahora vamos a hablar sobre el condicional. Que el condicional era esta flechita en una sola dirección. ¿Bien? ¿Cómo podemos escribir unas proposiciones simples en una proposición compuesta utilizando el condicional? Entonces aquí tenemos el lenguaje natural donde tengo las dos proposiciones simples, dice hoy es lunes y la otra proposición simple es ayer fue domingo. Y en la mitad coloco el entonces, que sería el conector del condicional. Pero recuerden, esto es importante, recuerden que en ese conector entonces, que como su nombre lo indica, es una condición, siempre en ese condicional, en el antecedente se le agrega el sí, que lo que me está queriendo es que si hoy es lunes, entonces ayer fue domingo. Si ocurre que hoy es lunes, entonces puede ocurrir que ayer fue domingo. Ahí existe la condición. ¿Listo? Entonces siempre deben agregarle este sí. Esto lo olvidan mucho. Entonces, para que por favor no lo olviden. En el condicional siempre le agregamos el sí al antecedente. ¿Bien? Y su lenguaje simbólico, pues simplemente sería P, la flechita, y Q. P, entonces Q. Y vamos al último conector, que es el bicondicional, que es esa flechita en las dos direcciones en el lenguaje simbólico, esta. Entonces unimos esas dos proposiciones simples con ese conector, que ese conector simplemente dice que es sí y solo sí. Es un bicondicional. Y en su lenguaje simbólico, pues simplemente es P con la flechita en doble dirección, que es el bicondicional. Entonces, Q. Sí, P, perdón, P, sí y solo sí, Q. Bueno, muy bien. Eso en cuanto a las proposiciones. Ahora vamos a hablar sobre qué valores pueden tomar al momento de operar esos conectores lógicos. Los conectores lógicos que operan. Utilizamos una operación así como en matemáticas utilizamos la suma, la resta, la multiplicación, la división, integral, derivadas y demás. En este caso, los conectores lógicos también nos generan unas operaciones de verdad, unos valores de verdad cuando opero con esos conectores las proposiciones simples. ¿Qué valores de verdad? Entonces, vamos aquí a tener dos proposiciones simples. Vamos a decir siempre que vamos a tener dos, porque es la que está uniendo los conectores lógicos. Y en ese caso vamos a tener a P y vamos a tener a Q. Cuando tenemos a P, ¿sí? Las primeras dos pues, van a ser verdaderas, las segundas van a ser falsas y Q, una verdadera, una falsa, una verdadera y una falsa. Así siempre es, digamos, como la regla para construir esas tablas. Pero ahora vamos a ver qué valores toman cuando operamos esos valores. Entonces, tenemos negación de P. Queremos identificar qué valores va a tomar negación de P. Perdón, qué valores va a tomar P cuando dice negación. Entonces, simplemente los valores que va a tomar P en negación van a ser los opuestos de P en afirmación. ¿Qué quiere decir eso? Que si aquí tengo a P y aquí está verdadera y esto es una P en afirmación, entonces en negación simplemente va a tomar el valor opuesto. En este caso aquí sería falso. Y si aquí tengo a P y P es falsa, entonces en negación de P el valor que va a tomar va a ser verdadero. ¿Bien? Y aquí está. Entonces, P en afirmación, cuando es verdadera, entonces en negación de P van a ser falsas. Y cuando P en afirmación van a ser falsas, entonces en negación de P van a ser verdaderas. Toma el valor opuesto. ¿Listo? Sencillo. Hasta ahí. Ahora, vamos a ver cuando tenemos este conector lógico que se llama el de la conjunción. Entonces, el de la conjunción, simplemente, yo les recomiendo siempre que vean como el punto particular, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que en la conjunción, si tengo P con Q, en la conjunción, operado, unido con la I, entonces simplemente
Lo que dice es que este argumento o esta proposición compuesta operada con el y va a ser verdadera si ambas son verdaderas. Es decir, si P es verdadera y Q es verdadera, con el conector y va a tomar un valor de verdadero. De lo contrario, cualquier otra combinación van a ser falsas. ¿Listo? Entonces, en la conjunción, las dos tienen que ser verdaderas para que el valor sea verdadero, lo contrario es falso. Otra manera también de decirlo es que en la conjunción, el antecedente, que es P, debe ser verdadero y el consecuente debe ser verdadero para que el valor de verdad del argumento sea verdadero. De lo contrario, va a ser falso. Por ejemplo, aquí tenemos verdadero y falso. Es falso, porque tienen que ser las dos verdaderas para que sea verdadero. De lo contrario, todo va a ser falso. ¿Bien? Ahora miremos desde la disyunción. ¿Qué nos dice la disyunción? ¿Qué es ese conector o la V? Entonces, la disyunción lo que me dice es que ambas tienen que ser falsas para que el valor sea falso. De lo contrario, todo es verdadero. Es como lo opuesto de la conjunción, ¿verdad? Si las dos son falsas, es decir, si el antecedente es falso y el consecuente es falso, en la disyunción el valor que va a tomar es falso. De lo contrario, todo es verdadero. El condicional tiene algo particular. El condicional es la flechita, ¿sí? Y el condicional lo que me dice es que si el antecedente es verdadero y el consecuente es falso, el valor va a ser falso. De lo contrario, todo es verdadero. Ojo, el antecedente tiene que ser verdadero y el consecuente tiene que ser falso. Cosa que no ocurre cuando el antecedente es falso y el consecuente es verdadero. En ese caso, miren que el valor que toma sí es verdadero, ya no es falso, es verdadero. Entonces ustedes deben de tener muy presente en ese condicional que es el de la flechita, cuál va a ser el antecedente y cuál va a ser el consecuente para que identifiquen que el antecedente tiene que ser verdadero y el consecuente tiene que ser falso para que el valor que tome sea el falso. ¿Cómo puedo mirar eso? Si aquí el antecedente, es decir, lo que está antes del conector lógico es P, ese es el antecedente y es lo que yo voy a mirar primero. Y después del conector, entonces, es el consecuente, que en este caso Q sería el consecuente. El antecedente aquí está P, que es verdadero, el consecuente es falso, entonces el valor que toma es falso. De lo contrario, es verdadero. Y el último, que es el bicondicional. Y en el bicondicional, que es esa flechita en las dos direcciones, solamente nos dice que ambas tienen que ser verdaderas o ambas tienen que ser falsas para que el valor sea verdadero. De lo contrario, es falso. Es decir, que P y Q tienen que ser ambas verdaderas para que sea verdadero o tienen que ser ambas falsas para que el valor sea verdadero. De lo contrario, es falso. ¿Bien? Entonces, esta es la tablita que nosotros necesitamos. Y vamos a tener ahí, no sé, en una imagen impresa o la vamos a escribir a mano para que al momento de construir las tablas de verdad podamos operar. ¿Listo? Y si quieren iluminar estas partes, que digámoslo así, es como lo particular de cada una de las operaciones de los conectores lógicos, mejor, para que no se nos olvide. Listo. Entonces, ¿eso para qué? Para construir las tablas de verdad. Para la construcción de las tablas de verdad, que hay tablas que quedan pequeñas, hay tablas que quedan grandes o hay tablas que quedan muy grandes, nosotros utilizamos pues el lenguaje simbólico, ¿bien? Y en ese lenguaje simbólico debemos de seguir una orden, una estructura para nosotros saber cómo construir esa tabla, cuántas columnas tiene, cuántas filas tiene, qué va a ir en cada columna. Entonces hay que seguir, digamos, como una estructura. Lo primero, pues, es identificar esto. Bueno, aquí tenemos nuestra expresión simbólica y esa expresión simbólica en sus columnas se va a identificar las proposiciones simples, en la afirmación, las proposiciones simples en negación, las premisas, las operaciones entre premisas, la conclusión y la operación del argumento con la conclusión. ¿Listo? Eso en columnas, pero en filas, ¿cómo sé yo cuántas filas? Recuerden que las filas son aquellas que van de manera horizontal o acostadas, pues.
¿Cuántas filas? Pues para eso nosotros utilizamos una fórmula que es una potenciación. Esa fórmula es 2 elevado a la n, donde el 2 es la base y n es el exponente. Ese n pues, es una variable que puede tomar cualquier valor. ¿Cómo sé qué valor debe tener esa variable n? Simplemente n va a ser la cantidad de proposiciones simples que tenga mi lenguaje simbólico. Entonces aquí yo tengo este lenguaje simbólico. Y recuerden que todas estas letras son proposiciones simples, ¿verdad? Todas estas letras son proposiciones simples. Que tenemos negación de S y S, pues es la misma proposición simple, solamente con una está negación en la afirmación, pero es la misma. Entonces nosotros debemos de identificar cuántas proposiciones simples tenemos, o cuántas letras tenemos, o cuántas variables tenemos. En este caso tenemos a P, que sería una, Q serían dos, R o negación de R serían tres, S o negación de S serían cuatro. Entonces en este caso tenemos cuatro proposiciones simples, que aquí la tenemos, cuatro proposiciones simples. Por lo tanto, al aplicar esta fórmula, el valor de n va a ser 4. Y en ese caso nos quedaría 2 elevado a la 4. ¿Cómo resolvemos la potenciación? Entonces recuerden que la base, que es 2, es el número que se va a multiplicar. Y el exponente, que es n, pues nos va a decir cuántas veces se va a multiplicar esa base o ese número 2. Si aquí el exponente es 4, quiere decir que el número 2 se va a multiplicar él mismo 4 veces. Y al multiplicar 2 por 2 por 2 por 2, obtenemos 16. Mi tabla de este lenguaje simbólico que tengo aquí ejemplo, hacia abajo va a tener 16 filas. Es una tabla grandecita, ¿verdad? Así ustedes van a encontrar en sus ejercicios algunos con solamente dos proposiciones simples. En ese caso sería 2 elevado a la 2. O van a encontrar otras con tres proposiciones simples. En ese caso sería 2 elevado a la 3. Y eso también pues me va a afectar a mí en la cantidad de filas que va a tener la tabla. Van a ser tablas más pequeñas o van a ser tablas pues más grandes. En este caso tiene 16 filas, pues imagínense, va a ser una tabla siempre grandecita, ¿verdad? Entonces, bueno, ahora dice que el orden sugerido para construir la tabla, que fue lo que les decía hace un rato, es primero identificar las proposiciones simples. Entonces, en las primeras columnas son aquellas que van en vertical o van paradas. Entonces, en las primeras columnas van a ir las proposiciones simples en afirmación. En las siguientes columnas van a ir esas proposiciones simples que tiene mi ejercicio y que están en negación. En las siguientes columnas van a ir las premisas o las proposiciones compuestas. Las premisas o proposiciones compuestas son aquellas que están entre paréntesis y son compuestas porque están unidas con un conector. Y por último, las siguientes columnas van a ser los enlaces entre premisas, es decir, cuando yo opero la premisa 1 con la premisa 2 en un conector, la premisa 1 y 2 con la premisa 3 en un conector. Y si tengo más premisas, pues así sucesivamente se va aumentando las columnas. Y la última columna siempre va a ser todo el lenguaje simbólico, es decir, todo el argumento con la conclusión. Esa va a ser siempre la última columna y esa columna juega un papel importante porque me determina, perdón, si mi ejercicio es verdadero o si mi ejercicio es falso. Si mi ejercicio es verdadero, que entonces en esa última columna todos me dan verdadero, recuerden que nosotros lo determinamos como una tautología. Si mi ejercicio al final en esa última columna me dio todo falso, lo determinamos como una contradicción. Y si en la última columna hay una mezcla entre verdadero y falso, en ese caso ya estaríamos hablando de una contingencia. ¿Bien? Eso importante porque también se los pide en los ejercicios. Bueno, entonces vamos a empezar con esos ejemplos del ejercicio 1 y el ejercicio 2. Pero bueno, quiero que activen esos micrófonos y me digan, ¿estamos todos ahí conectados o hay alguna inquietud hasta el momento? Hola, buenas noches. ¿Se me escucha? Hola, ¿sí? Tengo una pregunta. Lo que pasa es que sobre las salas de verdad, en mi caso tengo lo que es, digamos, la P sola
la flechita y entre paréntesis una operación. Entonces, los cuadros que van de forma vertical, perdón, horizontal, sería solamente las preposiciones y la operación, ¿cierto? Solamente, Vertical, son aquellas que van paraditas. Estás hablando de las no, verticales. las horizontales, perdón. Las horizontales son las filas y ya depende de la cantidad de proposiciones simples. Creo que tiene solamente 2 proposiciones simples de este ejercicio. Sí, Entonces entonces ahí serían, sería 2 no, elevado a la 2. son tres preposiciones, tengo P, Q y R. Bueno, entonces en ese caso serían 2 elevado a la 3. ¿Cuánto me da 2 elevado a la 3? 8. Entonces serían 8 filas. Ah, ok, muchas gracias. ¿Listo? Es eso. Simplemente aplicar la formulita y va. Bueno, listo. Vamos a continuar ahora sí entrando en materia en esos ejercicios 1 y esos ejercicios 2, que es lo que necesitamos para ir avanzando en esa tarea número 2, ¿vale? Entonces, aquí vamos a abordar el ejercicio 1. Entonces, en el ejercicio 1 a ustedes les dan una proposición, unas proposiciones simples, perdón, y su lenguaje simbólico, ¿verdad? Eso ustedes encuentran en el ejercicio 1. Y con ese ejercicio 1 ustedes tienen que resolver algunos ítems. ¿Cuál es el primer ítem? Escribir ese lenguaje simbólico que le dan con esas proposiciones en un lenguaje natural. Entonces yo voy a hacer aquí un ejemplo. Aquí tengo este lenguaje simbólico que dice P, entonces Q, y Q, entonces negación de R, y P y S, entonces, o por lo tanto, que recuerden que esto último siempre es la conclusión, por lo tanto, negación de R. Ahí, en ese lenguaje simbólico, yo puedo identificar que tengo 4 proposiciones simples. Y esas proposiciones simples son P, que la oración, la frase o la afirmación o como ustedes quieran. P sería la capital de Rusia, es Moscú. Q dice que es Moscú, es la sede del gobierno de Rusia. R, que dice el Kremlin, está ubicado en San Petersburgo. Y tengo una proposición S que dice Vladimir Putin es el presidente de Rusia. Entonces, con estas proposiciones yo voy a empezar a reemplazar cada una de estas variables y el conector lógico lo voy a ir reemplazando con su significado. Ojo, ese reemplazo tiene que llevar este mismo orden. Y también no puedo omitir, ¿sí? Ningún símbolo. Es decir, aquí voy a escribir P, lo que dice P, pero no voy a escribir el conector entonces. No lo podemos omitir. Y también les recomiendo que tengan mucho cuidado porque a veces no es que quieran omitirlo, sino que, por ejemplo, iban aquí en y se confundieron y pensaban que iban acá y omitieron toda esa parte. Entonces, y tener mucho cuidado, más cuando es el lenguaje simbólico que tienen o que les da el ejercicio, pues sea un lenguaje simbólico extenso. Entonces, tener mucho cuidado con eso. Entonces, vamos a empezar. A partir de este ejercicio, lo primero que le piden es escribir el lenguaje natural, ¿verdad? Entonces empiezan a reemplazar P por lo que significa P, que dice que es la capital de Rusia, es Moscú. Empezamos a reemplazar este conector entonces, pero recuerden que ese conector entonces es una condición y eso quiere decir que en el antecedente se debe agregar la palabra o la afirmación sí para que exista esta condición de conector entonces. Sigue Q, que Q simplemente es Moscú, es la sede del gobierno de Rusia. Y ojo, aquí tenemos esta I. Esta I está uniendo dos premisas. Recuerden que las premisas son aquellas que están entre paréntesis. Esta I yo puedo escribir en el lenguaje natural como I, o también en ese lenguaje natural puedo escribir un punto seguido. Siempre que estemos hablando de lenguaje natural entre premisas, va a haber una I. Y esa I yo la puedo escribir con la palabra o puedo escribir un punto seguido que se entiende perfectamente que es una I. Sigue el conector entonces, y recuerden, igual, el conector entonces es una condición, quiere decir que en el antecedente debo agregar la palabra sí. En el antecedente. Ojo, porque algunos se confunden y dicen, no, pero es que ya lo coloqué aquí al principio. Pero ese era el conector anterior. Ese entonces, el antecedente es esta proposición simple y aquí debe ir el sí.
Continuamos. Tenemos negación de R que dice en Kremlin. El Kremlin no está ubicado en San Petersburgo, que esa es una manera de negarlo. Recuerden que hay otras maneras. La más fácil, esta. ¿Por qué? Porque simplemente le agregamos la palabra no y ya. Continuamos con ese conector y, que ahí también está uniendo dos premisas, y recuerden que puedo escribir y o puedo colocar un punto seguido. O ustedes, inclusive, creo que en el ejercicio 3, bueno, en algunos de los ejercicios que le dan el argumento, ustedes van a encontrar no la palabra y, sino que van a encontrar puntos seguidos que separan las premisas, ¿vale? Sigue P, que dice que la capital de Rusia es Moscú. Continúa con I. S, que ese es Vladimir Putin, es el presidente de Rusia. Y aquí ese símbolo de condicional que está por fuera de los corchetes, ¿sí? Y es el último, hace referencia a la conclusión del argumento. Y cuando ya hablamos de la conclusión, nosotros podemos escribir de la siguiente manera. Podemos decir que por lo tanto, o también lo podemos reemplazar como en conclusión o para concluir. Entonces, cuando ya estamos con este condicional haciendo referencia a la conclusión, podemos escribirlo no como el entonces, sino que yo también ya puedo escribirlo como por lo tanto. ¿Ya puedo? No, se debe. Se debe escribir ya haciendo referencia que es a la conclusión. Y tenemos negación de R, que negación de R pues simplemente que es el Kremlin no está ubicado en San Petersburgo. Aquí ya estoy negándolo. Y como le mencionaba, pues simplemente la mejor manera de negar una preposición es escribir el no. Y ahí ya estaríamos escribiendo el lenguaje natural de ese lenguaje simbólico. Algunos quedan así súper extensos, otros van a quedar más corticos. Bueno, eso depende del ejercicio que ustedes tengan. El segundo ítem del ejercicio 1 le dice que ustedes deben de generar una tabla utilizando el simulador de lógica de la UNAD. La UNAD tiene un simulador que me genera esa tabla que tenemos que construir de manera manual. Ella me la da hecha, pero ese simulador hace el papel como de una calculadora, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? Que yo le escribo la operación y él me da el resultado final. Nunca me muestra el proceso, ¿listo? Entonces, esa tabla pues simplemente nos sirve como para nosotros comparar que la tabla manual que vamos a hacer también está bien o no está bien. Y que si definitivamente el argumento que me dieron es toda verdadera para que sea una tautología, o va a ser toda falsa para que sea una contradicción, o va a ser una mezcla de los dos valores para que sea una contingencia. ¿Dónde encontramos esa tabla del simulador de lógica neuronal? Pues simplemente ustedes ahí mismo en el entorno de aprendizaje, donde están los anexos, que recordemos que el anexo 4 son los ejercicios, el anexo 5 son ejemplos de los ejercicios, y en el anexo 6 está la guía donde encontramos el simulador de lógica de la UNAD. Hay un video instructivo y ahí también les da el enlace, que es este mismo enlace que tengo acá. Entonces ustedes simplemente copian el enlace o le dan de una vez clic ahí en el archivo PDF y él de una vez los arroja acá al simulador de lógica de la UNAD. ¿Listo? Y ese es el simulador de lógica que, como les digo, hace el papel de calculadora. Entonces, aquí en el simulador de lógica ustedes van a encontrar una serie de botones que tiene los paréntesis, llaves, corchetes, los símbolos en negación, los conectores lógicos y los nombres que podrían tener esas proposiciones simples. Recordemos que las letras que utilizamos para nombrar las proposiciones simples pueden ser P, Q, R y S. Y ustedes deben de transcribir el lenguaje simbólico de su ejercicio, es decir, todo este lenguaje simbólico en el mismo orden y con los mismos símbolos, paréntesis, conectores, variables, para generar la tabla y que esa tabla esté correcta. ¿Listo? Hay algunos que dicen, no, profe, pero yo hice la tabla y no me quedó igual a la tabla manual. No, mejor dicho, la tabla manual, venga, le copio los valores que me dieron en el simulador y ya. Pero de pronto en el simulador de lógica lo hicieron mal, cometieron algún error, omitieron. Bueno, entonces hay que tener mucho cuidado. ¿Cómo utilizamos ese simulador de lógica de la UNAD? Pues simplemente si empezamos con corchetes, pues aquí escribimos corchetes, escribimos las paréntesis,
comenzamos a escribir las proposiciones con sus conectores. Aquí estoy haciendo un ejemplo, ¿verdad? Cierro paréntesis, el otro conector, abro paréntesis. Ay, no, eso no es un paréntesis, es un corchete, tengo que borrar. Entonces vengo acá y aquí en la parte de abajo también hay unos botones. Este que dice limpiar es para borrar todo lo que hice. Y este que tiene una flechita hacia atrás es para borrar solamente esa celda o esa letra última que escribí, que en ese caso sería el corchete, y lo borro y escribo ahora el paréntesis, que es lo que quiero escribir. Esto pues para que, si solamente nos quedó mal esa última letra, pues le damos ahí con esta teclita y borramos solamente lo anterior. No, me quedó mal todo, entonces le damos limpiar y borra todo. ¿Bien? Cuando ya escribimos todo el lenguaje simbólico, corroboramos que esté bien, le damos aquí en generar tabla y él nos va a generar las primeras columnas que son, nos va a generar esto, está acá, las primeras columnas que son las proposiciones y la última que sería el resultado final al operar todas esas proposiciones simples con los conectores lógicos. Todas esas premisas, operaciones entre premisas, el argumento y la conclusión. Bueno, todas esas operaciones nos van a dar aquí el valor último, pero importante, esa tabla manual no es esa tabla del simulador no es la misma tabla manual. Hay algunos que escriben esta y que la tabla manual la escriben la que genera el simulador y pues, a ver, eso no es obvio, ¿no? Que nosotros o la universidad les pida una tabla manual y que vaya a ser la misma que genera el simulador de lógica de la UNAM. No, el simulador de lógica nos da el resultado final y la tabla manual ya nosotros hacemos o demostramos todo el proceso, ¿bien? Entonces ustedes simplemente le toman un pantallazo a esa tabla y la copian en su archivo. ¿Listo? Bueno, ahora, sí, el siguiente índice dice que deben de construir la tabla manual. Esa tabla que tiene todas esas filas donde operamos todas esas premisas y todo ese argumento con la conclusión. Entonces, lo mismo. Ustedes aplican esa formulita de potenciación que es 2 elevado a la n para identificar cuántas filas. Las filas son aquellas que van acostadas. Entonces ya sé que este ejercicio que tengo aquí como ejemplo, en su tabla manual va a tener 16 filas, que son bastantes. Ahora, ¿cuántas columnas? Entonces, para las columnas, yo debo de identificar cuántas proposiciones simples tienen, cuántas de esas proposiciones simples están en negación, cuántos paréntesis, que serían las mismas premisas, y cuántas operaciones entre paréntesis, que serían los conectores que están uniendo esas premisas. Entonces, vamos a identificar en este lenguaje cuántas proposiciones tengo. Tengo P, Q, bueno, R y S, ¿verdad? Entonces, proposiciones simples, proposiciones simples, tengo P, Q, R y S. En la columna 1 va P, en la columna 2 va Q, en la columna 3 va R, en la columna 4 va S. Ahora sigue las proposiciones que tengo en negación. La única que tengo en negación es R. Entonces, en la columna 5 va a ir negación de R. ¿Listo? Aquí estoy enumerando de una vez las columnas. ¿Qué son las columnas? Son aquellas que van vertical o paraditas. Ahora identifiquemos cuántas premisas tiene este lenguaje. Las premisas son los que están entre paréntesis. Entonces aquí tengo un primer paréntesis que vendría siendo la columna 6. Tengo un segundo paréntesis que vendría siendo la columna número 7. Y tengo un tercer paréntesis que vendría siendo la columna número 8. Ahora debo identificar esa relación o esa operación o esa unión entre premisas con conectores lógicos. ¿Eso qué quiere decir? Que voy a unir la primera premisa con la segunda premisa y aquí con este conector y aquí esto va a ser la columna 9. Ahora la premisa 1 y la premisa 2 con la premisa 3, es decir, voy a unirlas todas con este conector y va a ser la columna 10. Y ahora sí, todo el argumento, que es lo que tengo entre corchetes, con la conclusión que vendría siendo la columna 11 operada con este conector. Entonces, en pocas palabras, cuando yo ya estoy enlazando las premisas, que son las últimas columnas y que es donde alguna vez no, algunos estudiantes presentan dificultades, es que en la premisa
perdón, en la columna donde opero las primeras premisas es con este conector I, que es el primero que se encuentra. En la siguiente columna es con el conector I, que opera las dos premisas anteriores con la tercera. Y en la columna número 11 es simplemente esas premisas anteriores con la conclusión. Si ven que vamos avanzando con los conectores hasta que escribimos toda la expresión simbólica. Bien. Esta tabla me va a quedar con 11 columnas y 16 filas, que fue lo que hallamos hace un momento. ¿Listo? Y para completar sus valores de verdad, vamos a necesitar esta tablita de valores de verdad de los conectores lógicos. El de la conjunción, el de la disyunción, el condicional y el bicondicional. Por eso les mencionaba que eso lo pueden tener impreso, transcrito en una hoja, una fotografía, lo que quieran tener, porque eso lo necesitamos para completar las tablas. Entonces, aquí tengo mi tabla manual. ¿Sí ven que es diferente a la generada por el simulador? Porque aquí vamos a demostrar todo el proceso. Y esta última columna me debe coincidir con la columna última de la tabla generada por el simulador. ¿Bien? Entonces, ya aquí tengo mis 11 columnas, que son aquellas que van así de manera vertical, y hacia abajo tengo mis 16 filas. Y vamos a empezar a darle los valores de verdad y a operar cada uno de sus conectores lógicos. En la primera columna que tengo P y que sé que hacia abajo hay 16 filas, se aplica la siguiente regla. La mitad o las primeras de la mitad van a ser verdaderas y la siguiente mitad va a ser falsa. Si tengo 16 filas, simplemente identifico cuál es su mitad, que en este caso serían 8. Entonces, 8, las primeras 8 van a ser verdaderas y las siguientes 8 van a ser falsas. Eso es siempre, ¿vale? Siempre que empezamos a construir o a darles valores a nuestra tabla. La que el compañero estaba diciendo hace un momento, que tenía solamente 8 filas. Entonces, en la primera columna, si tiene 8, la mitad de 8 sería 4. Entonces, 4 van a ser verdaderas, 4 van a ser falsas, ¿vale? Entonces, siempre la mitad. Bueno, para Q, que tenemos acá Q, va a ser la mitad de la anterior. ¿Esto qué quiere decir? Que si la anterior fueron 8 verdaderas, ¿cuál es la mitad de 8? Serían 4. Entonces, para Q, 4 van a ser verdaderas y 4 van a ser falsas. Y debo repetirlo hasta completar la columna. Entonces, van a ser 4 verdaderas, 4 falsas, 4 verdaderas y 4 falsas. Esa es la regla. ¿Bien? Para R, la mitad de la anterior. Si la anterior fueron 4, entonces la mitad de 4 van a ser 2. Entonces, para R, 2 verdaderas, 2 falsas, 2 verdaderas, 2 falsas, 2 verdaderas, 2 falsas, y hasta que terminemos la columna. Para S, la mitad de la anterior. La anterior fueron 2, entonces para S van a ser 1. La mitad de 2, 1. Entonces, una verdadera, una falsa, una verdadera, una falsa, hasta que terminemos. ¿Bien? Siguen las proposiciones en negación. Aquí tengo negación de R. Recuerden que yo les mencionaba a ustedes que cuando tenemos la negación de una proposición simplemente va a tomar valores opuestos a la misma proposición en la afirmación, como está aquí en la tablita. Si aquí tengo negación de P, si P es verdadera, entonces en su negación pues va a ser el opuesto, que sería falso. Aquí tengo negación de R y aquí tengo R. Donde R sea verdadero, negación de R va a ser falso. Y nos quedaría de la siguiente manera. ¿Listo? Entonces, donde R era verdadero, negación de R van a ser falsos. Donde R era falso, negación de R va a ser verdadero. Recomendación, esta tablita háganla en Excel. ¿Listo? Por favor. Háganla en Excel porque en el Excel primero pues les va a facilitar en la construcción de las columnas, en la construcción de las filas y a identificarlas. ¿Listo? Sí, y después pues le toman un pantallazo o la copian y la pegan en el archivo Word. Yo creo que mejor le toman un pantallazo, porque cuando la copian y la pegan en el archivo Word, esas columnas se pueden extender, se pueden mover, no les cabe, bueno, mejor dicho. Entonces le pueden tomar un pantallazo y copiarlo allá. Ahora vamos a empezar a operar las premisas. La primera premisa o el primer paréntesis dice que tenemos P, entonces Q.
¿Qué quiere decir eso? Que voy a trabajar aquí en esta tablita con esta referencia del condicional. ¿Y qué me dice esta referencia del condicional? Que cuando el antecedente es verdadero y el consecuente es falso, el valor va a ser falso. De lo contrario, todo es verdadero. ¿Listo? Entonces tenemos aquí P, entonces Q. El antecedente es P, por eso lo iluminé de amarillo. El consecuente es Q y aquí está iluminado de amarillo. Entonces, cuando P sea verdadero y cuando Q sea falso, el valor va a ser falso. Entonces busquemos P verdadero, acá está, y Q falso. Aquí es verdadero, aquí perdón, aquí es falso, aquí es falso, aquí es falso, aquí es falso, aquí ya no. ¿Listo? Entonces, en estas 4 va a ser falso. De lo contrario, todo es verdadero. En esas 4 se cumple de que la primera o el antecedente sea verdadero y el consecuente sea falso, entonces el valor va a ser falso. De lo contrario, yo ya sé que todo es verdadero y lo llenamos. ¿Listo? Lo rellenamos. Esa es la manera más fácil. Vamos con la siguiente que dice Q, entonces negación de R. Lo mismo, vamos a trabajar con ese condicional que es el entonces. ¿Y qué es lo que me dice? Lo mismo, que el antecedente tiene que ser verdadero, el consecuente tiene que ser falso para que tome el valor de falso. Buscamos en esas filas cuando Q es verdadero, cuando negación de R es falso, y ya sabemos que tomaría el valor de falso. De lo contrario, todo es verdadero. Bien, continuamos con la siguiente premisa, que ya es con el conector y, que es la conjunción. Y la conjunción lo que me dice es que ambas tienen que ser verdaderas para que el valor sea verdadero. De lo contrario, todo es falso. Entonces, identifico en en P y S, cuando ambas son verdaderas para que sea verdadero. Y ahí miramos, en esas filas, ambas son verdaderas, entonces toma el valor de verdadero. De lo contrario, todo es falso, entonces lo rellenamos con falso. Ahora viene ese papel de operar entre premisas. Yo ya tengo este valor de esta premisa y ya tengo el valor de esta premisa. ¿Listo? Entonces, en ese caso, vamos a trabajar con estos valores de la premisa número 1, operando a la premisa número 2 con el conector I. Y el conector I es el de la conjunción. Y recuerden que la conjunción, como hace un momento les mencionaba, dice que ambas tienen que ser verdaderas para que el valor sea verdadero. Entonces busquemos e identificamos que aquí, en estas filas, ambas son verdaderas. Y el valor que va a tomar es verdadero. De lo contrario, todo lo rellenamos con falso. ¿Listo? Bueno, continuamos ya operando las dos premisas primeras con la tercera premisa con este conector I. ¿Listo? El de la conjunción. Entonces, recordemos que la conjunción simplemente es muy fácil. Me dice, las dos tienen que ser verdaderas. Y aquí identifico solamente una fila con ambas verdaderas y esa va a tomar el valor de verdadero. Lo demás, ¿qué va a hacer? Simplemente rellenamos y sabemos que va a ser falso. Y la última columna es operar estas premisas, que es todo el argumento que está entre corchetes, con la conclusión. Pero esta conclusión tiene el conector del condicional, que es el entonces. Bien. Por lo tanto, esto que está entre corchetes va a ser el antecedente y negación de R va a ser el consecuente, para que lo tengan en cuenta. Aquí lo recalco con esos colores, donde todo el argumento que está entre corchetes va a ser el antecedente y esto va a ser lo primero, ¿vale? Es decir, esto va a ser lo primero que vea que tenga el antecedente de valores verdaderos. Y el consecuente es negación de R, que va a ser va a ser la segunda. Entonces, cuando tenemos el condicional, recuerden que el antecedente tiene que ser verdadero y el consecuente tiene que ser falso para que sea falso. Busquemos en el antecedente, que es lo primero, donde hay valores de verdadero, y aquí tengo un valor de verdadero. Y miremos si el consecuente es falso para que esto sea falso. Entonces me vengo para acá y miro que no tiene valor falso. Dice que también es verdadero. Y si ambas son verdaderas, pues el valor va a ser
verdadero el que tome. En pocas palabras, no existe ninguna fila donde tenga primero verdadero, segundo falso para que sea falso. No existe ninguna. ¿Eso qué quiere decir? Que todos los valores de verdad que van a tomar van a ser verdaderos. Y si lo comparo con la tabla del simulador de lógica de la UNAD, también me dieron todos verdaderos. Por lo tanto, al mirar esto, yo puedo afirmar que este argumento es una tautología, porque todos los valores de verdad del argumento al final me dieron verdaderos. ¿Listo? Y ahí terminamos nuestra tabla manual. Ya hicimos el lenguaje natural, hicimos la tabla generada por el simulador e hicimos la tabla manual. Lo último que le piden de ese ejercicio es que ustedes realicen un video, ¿cierto? Ese video, como les mencioné hace un momento, debe tener unos criterios. ¿Cuál es el primero? Pues que el estudiante realice una presentación básica en inglés. Diga su nombre, diga su edad, la ciudad donde vive y el programa al cual se está matriculado en inglés. Una presentación en inglés. Y proceda a explicar cómo desarrolló el ejercicio 1, cómo hizo el lenguaje natural, cómo generó la tabla del simulador y cómo hizo la tabla manual. Es eso, explicar eso. ¿Cómo lo van a hacer también? El estudiante debe de grabarse de frente, ¿sí? Mostrando su rostro. Eso lo hace cuando hace pues esa presentación en inglés, mostrando su rostro, my name is, dicen su nombre y todo mostrando su rostro. Luego ya pueden empezar a grabar su pantalla donde empiecen a explicar el ejercicio. Para explicar ese ejercicio no hay necesidad que ustedes hagan una presentación en PowerPoint, lo pueden hacer con el mismo archivo donde están desarrollando los ejercicios, no hay problema. Si ya desean hacer algo, digámoslo así, más estético, más trabajado, también lo pueden hacer. Eso ya es criterio de cada estudiante. También el video lo pueden hacer utilizando la cámara de su teléfono, donde se presentan, después pasan a grabar la pantalla de su equipo o sus apuntes también. O también pueden utilizar algunas herramientas como lo es Loom, que es una aplicación en línea donde muestra tanto su rostro así como en un globito, ¿sí? Y como en un recuadro muestran su rostro y también están grabando de una vez la pantalla de su equipo. Es muy sencillo. Aparte de que cuando ustedes ya le dan guardar, él mismo le bota el enlace. Ese enlace que nosotros como tutores es el que vamos a revisar y calificar. Profe, yo lo hice grabando con el celular, con la cámara del teléfono. También lo pueden hacer, pero en ese caso, ustedes el video ya lo deben descargar de una plataforma como YouTube, o bueno, creo que existen otras también, para que le genere ese enlace que es el que ustedes van a copiar en la tarea. Pero si van a cargar ese video, por favor, configúrenlo de tal manera que cualquier persona lo pueda mirar. ¿Por qué? Porque hay videos que cargan y los dejan como privados. Es decir, solo ustedes pueden ver ese video. Así compartan el enlace, nosotros los tutores le demos clic en el enlace, nos va a decir que debo solicitar acceso. Entonces, ¿qué le vamos a calificar? Pues nada, ahí tenemos que poner 0. Entonces, por favor, para que ustedes configúrenlo de tal manera que sea un video público y podamos visualizarlo. Bueno, vamos a empezar ahora con ese ejercicio 2. El ejercicio 2 es más cortico, pero el ejercicio 2 también nos trae un contenido diferente que son las leyes de inferencia lógica. Entonces también hay que tener cuidado. Bueno, entonces para el ejercicio 2 de la letra que ustedes eligieron, le van a presentar algo como este ejemplo, donde les dan un argumento en su lenguaje natural y les dicen que por favor encuentren la conclusión. Si le dicen encuentren la conclusión, yo con eso ya sé que en este lenguaje natural no hay conclusión. Hay estudiantes que lo están haciendo y piensan que aquí está la conclusión. No, aquí ya me estoy diciendo que lo halle. Si me dice que lo halle es porque aquí en el ejercicio no está, ¿verdad? Entonces, aquí lo que tenemos es el argumento sin la conclusión. ¿Qué tengo que hacer? Hallarla. Tengo que aplicar una ley de inferencia que se ajuste a la estructura simbólica de este argumento
para hallar la conclusión y tengo que escribir ese argumento en su lenguaje simbólico. ¿Listo? Entonces vamos a empezar a resolverlo. Entonces tengo ese lenguaje natural que dice, si Lorena madruga el lunes, entonces sale más temprano de su casa. Y si sale más temprano de su casa, entonces llegará temprano al trabajo. Punto. Ahí continúa la conclusión que yo todavía no la conozco. ¿Listo? Bueno, entonces yo utilicé aquí colores para identificar las proposiciones simples. Dice Lorena madruga lunes, coma, y ahí tengo un primer conector. Hasta ahí llega una primer proposición simple que yo la nombré como P minúscula. Dice, sale más temprano de su casa. Es una segunda proposición porque no es igual a la primera, por lo tanto yo le coloqué color verde y la nombré como Q. Dice, y si sale más temprano de su casa, ojo, ese sale más temprano de su casa es una proposición que yo ya conozco que es esta misma, quiere decir que es la misma proposición, le coloqué el mismo color verde y ya sé que se llama Q, entonces no hay que nombrarlo con ninguna otra letra, va a ser la misma Q. Dice, entonces llegará temprano al trabajo. Este llegará temprano al trabajo es una tercera proposición porque todavía no la tenía identificada anteriormente, por lo tanto le coloqué el color morado y va a nombrarse con la letra R. Vamos a empezar ahora a ir reemplazando ese lenguaje natural en un lenguaje simbólico. ¿Esto para qué? Para poder también luego identificar la ley de inferencia que necesito aplicar. Las leyes de inferencia son como reglas, que ahorita lo vamos a ver. Bueno, entonces vamos a empezar a reemplazar estas proposiciones, estos conectores con su lenguaje simbólico. Y recuerden que cuando tenemos dos proposiciones simples unidas por un conector, hasta ahí tengo una proposición compuesta, que son las que están entre paréntesis. Y esas proposiciones compuestas también les llamamos premisas. Bien, entonces vamos a empezar a reemplazar. Aquí tengo Lorena madruga el lunes, que lo nombramos con P. Tengo el conector entonces, que su símbolo es una flecha en una sola dirección. Y tengo la proposición sale más temprano de su casa, que la nombramos con la letra Q. Estas dos conectadas con este conector, perdonen la redundancia, me formarían una premisa que está entre paréntesis y que la voy a llamar como premisa 1. Bien, continuamos. Dice, y si sale temprano de su casa, entonces llegará temprano al trabajo. Ahí ya tendría otra premisa. ¿Listo? Por lo tanto, tengo una premisa 2 y reemplazando su lenguaje natural en su lenguaje simbólico sería Q, entonces R. Y aquí tengo premisa 1 y premisa 2. Bien. Las leyes de inferencia, al momento de operarse, tienen una estructura y trabajan es con las premisas. Yo ya sé que este argumento tiene dos premisas, ¿listo? Y es lo que yo voy a identificar en las leyes de inferencia para poder encontrar la conclusión, porque en el ejercicio no me dan la conclusión, tengo que encontrarlo. Entonces vamos a empezar. Aquí tengo, en resumen, dos premisas y necesito hallar la conclusión. Aquí les presento las leyes de inferencia. Estas leyes o reglas de inferencia son muchas, ¿sí? Y no les estamos pidiendo a ustedes que se las aprendan de memoria porque obviamente es mucha información, son muchos símbolos, ¿sí? Pero sí les pedimos que aprendamos a manejarla y que las tengamos ahí en la mano. Lo mismo, en una fotografía, si las quieren transcribir en sus apuntes, imprimirlas como lo deseen. ¿Y dónde pueden encontrar esas reglas de inferencia o esas leyes de inferencia? Los pueden encontrar en los referentes bibliográficos o simplemente yo puedo escribir aquí en el navegador, abro una ventana y escribo leyes de inferencia lógica. Y aquí ya me van a aparecer y busco aquí en imágenes para no tener que leer, porque a veces uno dice, ay, pero en todo me toca leer archivos. No, pues entonces démosle en imágenes y aquí están. Bien, en resumen de las leyes de inferencia. Entonces, aquí tengo una que fue la que les copié ahí en la presentación. Aquí tenemos la misma que también le copiamos ahí en la presentación.
¿sí? Entonces, hay muchas leyes de inferencia, pero hay unas que usamos más, ¿vale? Entonces, para que tengamos más presente esas que nos usamos más. Esas leyes de inferencia tienen unos nombres. Entonces, tenemos aquí la modus ponendo ponens, la modus tollendo tollens, el silogismo hipotético, silogismo disyuntivo. Tenemos la ley de la simplificación y así muchas más. Aquí están también. Y ellas también se pueden escribir de manera abreviada. Entonces, por ejemplo, la modus ponendo ponens se puede escribir con la MPP o PP. Ya sé que las modus ponendo ponens. La modus toyendo toyens se puede escribir MTT o TT. ¿Listo? Y así sucesivamente. Y como ustedes pueden ver, acá que esta es la imagen que les pegué, que no sé, a veces como que me gusta más esta. Aquí nos dice con cuántas premisas trabaja. Entonces, aquí tenemos la modus ponendo ponens, que dice que trabaja con premisa 1 y premisa 2 y que debe tener esas premisas para poder aplicarlo. La modus tollendo tollens, el silogismo hipotético. Entonces, miren, por ejemplo, el silogismo constructivo ya no tiene 2 premisas, sino que trabaja 3 premisas. Necesita 3 premisas con esta estructura para poder aplicarla. ¿Sí? Con esto nosotros, con la ley de inferencia, lo que vamos a hacer es encontrar la conclusión, que lo que está debajo de la línea es la conclusión. Bien. Por ejemplo, tenemos esta simplificación, que ¿cuántas premisas necesita? Necesita solamente la P, necesita una, perdón. En esa simplificación, entonces ya sé que es una premisa. Y así sucesivamente. Miremos el ejercicio nuevamente. Y el ejercicio 1, el ejercicio que nosotros estamos desarrollando, tiene 2 premisas. Por lo tanto, en las leyes de inferencia, yo debo de identificar cuál ley maneja 2 premisas. No puede manejar 3. No puede manejar una. Necesito una ley que maneje 2 premisas. Pero, aparte de eso, también esa ley debe tener cierta estructura. ¿Cuál es la estructura? Que la premisa número 1 tenga el conector entonces y que la premisa número 2 tenga el conector entonces. En pocas palabras, ambas premisas deben de ser compuestas y deben de tener el conector entonces. Si yo vuelvo acá y reviso, tengo varias leyes, pero necesito esa ley que tenga, primero, 2 premisas, segundo, que las premisas ambas sean compuestas y tercero, que ambas premisas tengan el conector entonces o la flechita. ¿Listo? Haciéndose barrido, yo puedo, por ejemplo, empezar con la modus ponendo ponens. Y miro, tiene 2 premisas. ¿Me sirve? ¿Ambas premisas son compuestas? No. La primera es compuesta porque tiene 2 proposiciones simples, pero la segunda es una proposición atómica o simple. No son ambas premisas compuestas, por lo tanto, ya yo sé que la modus ponendo pones descartada. La modus toyendo toyes descartada. ¿Por qué? Tiene 2 premisas, pero ambas no son compuestas. Entonces también descartada. Vamos con el silogismo hipotético. ¿Tiene 2 premisas? Sí, P1 y P2. ¿Tiene premisas compuestas? Sí, aquí hay una premisa compuesta, la 1, y la segunda también es una premisa compuesta, es decir, tiene 2 letras. Tercero, ¿son premisas con el conector entonces? Sí, la premisa 1 tiene el conector entonces, la premisa 2 tiene el conector entonces. Me sirve, ¿verdad? Aquí ya yo identifiqué que el silogismo hipotético es la ley o la regla que yo necesito aplicar en mi ejercicio para hallar la conclusión. Recuerden que lo de abajo es la conclusión. Entonces, bueno, ya aquí decíamos que el modus ponendo no sirve y que el silogismo hipotético sí me sirve. ¿Listo? Entonces, aplico ese silogismo hipotético, donde me dice que el silogismo hipotético, si tengo en la premisa número 1, P entonces Q, y en la premisa número 2, Q entonces R, tengo una conclusión. Miremos cuál es la conclusión. ¿Quién me dice cuál es la conclusión del silogismo hipotético? Lo escucho. Hola, hola, ¿estoy sola? No puede ser. Se me durmieron. Pueden activar el micrófono, pueden escribir.
No, Hola. profe. Hola. Ay, ya me estaba asustando, por Dios. Estamos muy prestos a atención, un poco enredados con tanta cosa, pero prestando mucha atención. Ok, claro que sí, pero bueno, aquí estamos para eso. Entonces, estaba diciendo que vamos a aplicar el silogismo hipotético. ¿Cuál es la conclusión de esta regla de silogismo hipotético? La conclusión es lo que está debajo de la línea del resultado. Entonces serían las dos letras que estén parecidas se suspenden y la conclusión sería, por ejemplo, puede volver al ejercicio, profe, a ver si le pego. Ok, voy a ir por acá porque es que no quiero darles el resultado. Ok, ahí. Espera que no me comparte aquí la pantalla donde está. Profe, ahí sería No, pero- PQ, entonces, ¿R? No, porque, o sea, las dos letras que estén parecidas se cancelarían y quedarían las que son diferentes. Sino que es que no me aparece bien, no me aparece aquí la pantalla del ejercicio que estamos haciendo. Entonces, por eso no te Podría dejo. Entonces, Tere. Exacto, sí, ahí ya nos ayudaron. Sería Exacto. Q, entonces sería P, entonces R. Así es. Esa es la conclusión del silogismo hipotético. Simplemente, bueno, una manera, como lo dijiste, está bien. Una manera es cancelar esa variable o esas proposiciones que se repiten entre las premisas, que en este caso, pues aquí lo tengo con color. Fácilmente lo puedo identificar que verde y verde se repite, entonces anularíamos Q y Q, ¿verdad? Y me quedarían las otras dos formando la conclusión con el mismo conector entonces. Pero también la manera técnica de decir cuál es la conclusión es que el antecedente de la primera queda condicionada con el consecuente de la segunda. Es decir, el antecedente de la premisa número 1 queda condicionada, es decir, con el condicional, queda condicionada con el consecuente de la premisa 2. Esa es la manera técnica de escribir cuál sería la conclusión de ese silogismo hipotético. La manera rápida, como la dijiste, la proposición que se repite entre premisas se anula y las otras dos proposiciones me formarían la conclusión con el condicional. ¿Listo? Entonces, ahí quedamos con la conclusión. Ya aplicando la ley de inferencia, encontré la conclusión de este ejercicio número 2 y lo puedo escribir así o lo puedo escribir no. Me solicita que lo escriba en su lenguaje simbólico y este sería el lenguaje simbólico. ¿Listo? Este sería el lenguaje simbólico. Ahora me dice que escriba la conclusión. Entonces vamos a empezar a llenar esto que nos pide. Entonces, la ley de inferencia aplicada, silogismo hipotético. El lenguaje simbólico, esto que escribimos aquí en ese recuadro. Y la conclusión, pues ya sabemos que es P, entonces R. Lo podemos o lo debemos escribir así, P entonces R, y también lo escribimos con palabras, donde reemplazamos a P, que es Lorena madruga el lunes, reemplazamos el conector entonces, aquí escribiéndole entonces, y al antecedente le agregamos la condición del sí, y continuamos con R, que sería la proposición que dice llegará temprano al trabajo. Y así completamos la conclusión. Y eso es el ejercicio 2, no es más. Es muy, digámoslo así, no es difícil, es muy cortico, es sencillo. Lo que pasa es que tiene su análisis. Hay que detallar muy bien las leyes de diferencia y hay que respetar esa estructura de cada ley para poder identificar cuál debemos aplicarla y así encontrar la conclusión. ¿Listo? Y con eso terminamos el ejercicio 2. ¿Vale? Bueno, llegamos al momento de las preguntas. Entonces, voy por aquí a detener la grabación. Dios mío, no puede ser. Ah, sí, detener la grabación.